agradeciendo con fe y amor. Muy bien, ahora pasemos al mensaje que tenemos preparado esta tarde. En el mensaje de esta tarde veremos un interesante encuentro que tuvo Jesús cuando él se dirigía camino a Jerusalén. Jesús siempre estaba moviéndose, desplazándose por aquí y por allá, cumpliendo su ministerio, cumpliendo lo que el Padre le había encomendado. Y esta vez él estaba dirigiéndose justamente hacia Jerusalén. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Ahí se encuentra la narración que queremos esta vez leer. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 14. Lucas 17, versículos 11 al 14. ¿Qué dice? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea, él estaba yendo de norte a sur, ¿no es cierto? Galilea estaba al norte, Samaria al norte, entonces él estaba yendo de norte a sur, estaba yendo justamente a Jerusalén. Cuando él, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Al entrar en la aldea, no dice el nombre de la aldea, ha debido ser una aldea muy pequeña. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No se acercaron a Dios, había una razón. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Él no les dijo explícitamente que los iba a sanar, pero implícitamente sí los estaba sanando. Por eso les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. La instrucción está escrita precisamente en Levítico capítulo 13 y versículos 2 al 3, donde dice que cuando un leproso es sanado, tiene que mostrarse al sacerdote, y el sacerdote tiene que comprobar que ya no tiene más la lepra y que puede entonces juntarse con el resto de la congregación. Y aconteció que mientras iban, dice la escritura, el versículo 14, fueron limpiados. Claro. Mientras ellos iban donde el sacerdote, ellos vieron que fueron limpiados. Ya no tenían la lepra. Apenas Jesús ingresó a la aldea, le salieron al frente 10 leprosos que se detuvieron a una distancia prudencial, debido a que su enfermedad era contagiosa. Ellos tenían esa instrucción, no se pueden acercar mucho. La lepra es una enfermedad que existía desde tiempos bíblicos. Actualmente es conocida como la enfermedad de Hansen. Se trata de una enfermedad crónica de la piel, causada por un bacilo llamado Microbacterium, así se llama el bacilo. Esta infección afecta los nervios periféricos de los ojos y provoca dolor en las manos, los pies, y lesiona los nódulos con pérdida de sensibilidad de la piel. Al ser la piel insensible, se va cayendo en pedazos. La lepra marginaba completamente al enfermo, porque quedaba apartado de la sociedad de entonces. Y todo el tiempo debía pregonar a gran voz que era inmundo. Esa es la instrucción. Si es que no querían ser expulsados del lugar, tienen que proclamar que son inmundos, para que todos sepan que esa persona era leprosa. Sabemos que el libro de Levítico tiene que ver con nuestra salud, porque ¿cuál es
¿Cuál es el libro que nos da la salud física y espiritual? Levítico. Ahí se encuentra lo que tenemos que comer, ahí se encuentra lo que tenemos que celebrar, ahí se encuentran los sacrificios que hay que realizar, etcétera, etcétera. Es un libro que tiene que ver con nuestra salud, tanto física como espiritual. Y ahí se encuentra la descripción que queremos leer en este momento. Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 13, ¿sí? Versículos 45 y 46. Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. ¿Qué dice? Y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Como vemos, así tenía que hacer. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Él, si tenía familia, pues tenía que estar apartado de ella. Si tenía amigos, igual tenía que estar solo. Por esa razón, aquellos 10 leprosos que salieron al encuentro de Jesús vivían fuera de la ciudad, apartados de su familia. Vivían en una pequeña aldea, apartados, lejos de sus amigos, porque su enfermedad podía contagiar a los demás. Ellos debían permanecer en completo aislamiento. Levítico capítulo 13, versículos 2 al 3, un poquito adelante del mismo libro. Dice: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, ¿ve? Era llevado al sumo sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda en la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. O sea, había una previa verificación, diremos así, si es que vale el término, de parte del sacerdote, para saber si la enfermedad que tenía era lepra. También su enfermedad los apartaba del templo de Dios. No podían ir al templo de Dios, no podían ir. Por entonces muchos consideraban que esa enfermedad era una consecuencia de los pecados que cometieron ellos antes. Este es leproso, seguro que era un pecador terrible este señor. Así pensaban. En las Escrituras encontramos ejemplos de lepra causados por el pecado, pero no siempre el pecado era la razón de la lepra, como vamos a ver también luego. Veamos algunas causas. Números capítulo 12, Números capítulo 12, versículos 1 y 2. Números capítulo 12, versículos 1 y 2. Aquí tenemos un ejemplo de la lepra producto del pecado. Aquí está. María y Aarón, María la hermana de Moisés y Aarón su hermano, hablaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés. ¿Es grave murmurar contra un líder de Dios? Sí. Sí, aunque lo hagan a espaldas. A causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Descendiente de Cus. Él era viudo y podía casarse, seguramente quería casarse. Y tomó una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Eterno?
¿no ha hablado también por nosotros? Y el Eterno lo oyó. Entonces Dios actuó rápidamente para defender a su fiel y humilde servidor, diciendo, versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ellos tal vez comentaron para sí nomás entre los dos hermanos contra su hermano Moisés. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Muy interesante esto. Dios estaba abandonando el tabernáculo, molesto por la actitud que habían tenido María, o sea, Miriam y Aarón. La nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. O sea, algo que desagrada a Dios, lo desagradó a Dios, entonces él le mandó la lepra. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Claro, se apresuraron a hacer un comentario en contra de Moisés. Otro ejemplo lo tenemos con el criado del profeta Eliseo. ¿Se acuerdan? Primero era Elías, después vino Eliseo. Tenía ahí un criado que se llamaba Giesi. Después que codició el dinero y las cosas que Naamán había llevado para el profeta. ¿Por qué? Porque Naamán tenía lepra. Entonces, el profeta Eliseo le instruyó, le dio varias instrucciones para que se lava 7 veces en el río Jordán, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Y de todas maneras, él había llevado unos regalos para el profeta en agradecimiento, pero el profeta los rechazó. Este es un ejemplo de servicio en la iglesia. Cualquier servicio que presta el ministerio no es por dinero. Ay del ministro que cobre por hacer un bautismo o por celebrar una bóveda o por celebrar un entierro. No se debe hacer eso. Fíjense que la iglesia católica hace eso precisamente, cobra, ¿no es cierto? Pero es contra la voluntad de Dios eso. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, sí, ahí está, capítulo 5, y versículos 2 al 3. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 2 al 3. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, la esposa de Naamán tenía una sirvienta, y vienen unas hordas armadas y se la llevan, la raptan. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ese fue el consejo que dio la criada a la esposa de Naamán. La esposa de Naamán había escuchado de la joven que le servía que el profeta que se encontraba en Samaria podía sanar a su esposo. Y al saberlo, Naamán se alegró porque él tenía esperanza de ser sanado por aquel profeta, precisamente. Y una vez que Eliseo lo curó, ya digo, no estoy relatando ahora la sanidad, pero solamente estoy yendo a la consecuencia. Y una vez que Eliseo lo curó, y Naamán se fue agradecido, entonces Giesi lo persiguió a escondidas de
de su maestro, de Eliseo. Sin que lo sepa, lo siguió. ¿Por qué? Sin que sepa Eliseo. Y después de encontrarse con Naamán más allá, y de haber tomado lo que rechazó el profeta, Giezi retornó a Samaria. O sea, él aceptó lo que Eliseo había rechazado, a espaldas de su maestro. Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 25. Esta vez vamos al versículo 25. Está un poquito más adelante. Dice, y él, ¿quién él? Giezi, entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira. Estaba mintiendo. Giezi estaba mintiendo porque no quería revelar que Naamán le había entregado 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos que anteriormente Eliseo había rechazado. Entonces Giezi los escondió en su casa para que no lo vea Eliseo, que no se dé cuenta lo que he hecho yo. Versículo 26. Él, es decir, Eliseo, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo acaso de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo de hacer eso? Por tanto, versículo 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, iba a caer con la lepra su esposa, su familia, sus hijos, etc. Toda su familia iba a ser leprosa para siempre, como dice acá. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Y Giezi pagó muy caro su pecado de mentira y de desobediencia. Como vemos acá, entonces, el pecado fue la causa de que Giezi quede leproso, no solamente él, sino toda su familia. Vayamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 5. ¿Sí? Versículos 12 al 13. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No eran los 10 leprosos, era uno solo aquí el que vino ante Jesús. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La Biblia nos muestra que no siempre, sino en algunos casos, la lepra era una consecuencia del pecado. No siempre. Más tarde Jesús, tratando de hacernos entender, dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando no sabíamos que existía la iglesia, porque eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Antes nosotros no sabíamos que había la iglesia. Antes nosotros estábamos en diferentes tipos de iglesias, unos católicos, otros, testigos de Jehová, qué sé yo. No conocíamos la iglesia. Algunos de nosotros andábamos en medio de grupos pseudo cristianos, entre comillas. Entonces nuestra vida era semejante a la de los leprosos. Estoy comparando la lepra física con la lepra espiritual. Entonces nuestra vida era semejante a la de los leprosos, porque al no conocerlo, no podíamos acercarnos al verdadero Dios. ¿Ven? Hay una semejanza, ¿no es cierto? Pero en medio de esa confusión, habíamos escuchado que había una iglesia que fue establecida por Jesucristo. De pronto, escuchamos ahí, recibimos una revista, o alguien nos comentó que hay una iglesia. ¡Ah, caramba!
Entonces nos dimos cuenta que era necesario entender lo que dijo el profeta Zacarías. En el capítulo 1 y versículo 3, no vean allá, yo directamente lo voy a leer. Zacarías 1 y 3, que dice: volveos a mí, dice el Eterno de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Pecadores, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Por entonces nos encontrábamos enfermos de lepra espiritual, antes de conocer la iglesia. Aunque muchos no se daban cuenta porque se consideraban buenos a sí mismos y pensaban que no hacían mal a nadie. Ah, no, yo estoy en una iglesia protestante. Yo no hago mal a nadie, yo siempre soy bueno. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que Dios odia el pecado, pero que ama al pecador. Odia la desobediencia, el desconocimiento de Él, pero que ama al pecador. De pronto empezamos a acercarnos prudentemente hacia el maestro de Galilea. Eso ocurrió por lo menos conmigo. Recibí la revista, me di cuenta de eso y dije, ¿cómo puedo yo conocer a la iglesia? O sea, me entró, ¿cómo se dice?, una desesperación, un deseo de primer amor para acercarme a Dios. Y muchos pienso que lo tuvimos lo mismo. Y supimos que Jesucristo era el único que podía sanarnos de la lepra espiritual que teníamos entonces. Digo lepra espiritual. Fue cuando empezamos a sentir el primer amor. Y en consecuencia empezamos a escudriñar la Biblia. Eso hice yo. Estoy contándoles acá una historia mía. Yo me encerraba allá atrás con mi Biblia y empezaba a leerla en voz alta, tratando de entender. Obviamente no era correcto lo que estaba haciendo, pero por lo menos me esforzaba en aprender y en entender. Estaba escudriñando la Biblia, aunque había muchas cosas que no podía entender. Entonces, ¿qué hacía yo? Me anotaba en un cuadernito esta pregunta, no sé, ¿cómo será esto? Me anotaba y esperaba que algún día me podría encontrar con un siervo de Dios para que él me aclare. Y eso ocurrió precisamente cuando hubo las conferencias en el año 1985 en un hotel del centro de la ciudad. Y allá yo lo acorralé a don Mario Segre después de que él nos explicó una primera parte, y le dije, por favor, señor Segre, usted tiene que resolverme, tengo más de 15 preguntas que hacerle y quiero saber las respuestas. Así es. Entonces empezamos a escudriñar la Biblia para entender los mensajes bíblicos. Y poco a poco, fuimos entendiendo y despejando la incógnita bíblica, la que no entendíamos. Romanos capítulo 3, capítulo 3, versículos 10 al 12. Había que entender esta escritura. Yo por lo menos pensaba que era bueno. Tengo mi esposa, tengo mis hijas, entonces yo no estoy haciendo mal a nadie. Pero, ¿qué dice la escritura? Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Me di cuenta y dije, pero caramba, entonces yo no estoy haciendo bien. Romanos 3:23, poquito más adelante en el mismo libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, caramba. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Listo. Entonces, como todos hemos cometido pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos esperaba entonces si es que Jesucristo no hubiese venido? La muerte eterna. Derechito allá. Romanos capítulo 5, ahora un poquito más adelante. Romanos 5, versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Listo. Todos estábamos condenados a la segunda muerte. Felizmente, Dios creó su plan y empezó con símbolos, con el Israel físico, los sacrificios, derramamiento de agua, de sangre, etc. Porque el verdadero sacrificio lo iba a hacer Él. O sea, ya Dios estaba pensando en nosotros, estaba pensando en su iglesia. También comprendemos que la Biblia está llena de buenas noticias, claro, para aquellos a quienes Dios está llamando o ha llamado. Romanos 6:23, un poquito más adelante ahora. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, tenemos un chance todavía. Teníamos un chance, yo entendí que había un chance. Porque lo que yo aprendí mientras estudiaba en un colegio católico, pensaba que eso era cierto. Miraba a los curas, yo los miraba como, decía, este sí que debe ser un hombre muy conocedor de las Escrituras, debe ser muy sabio. No me daba cuenta que esos señores eran ignorantes, no sabían nada de lo que hablaban. Ahora sabemos que la dádiva de la vida eterna es un regalo de Dios. Dios nos ofrece ese regalo. No hay que ir a pagar y decir, Señor, ¿cuánto te debo por darme la vida eterna? No. Es un regalo. Porque nuestro Padre nos ofrece gratuitamente. Y todavía siendo gratuito, algunos lo rechazan. ¡Qué cosa bárbara! ¡Qué paradoja! Desde entonces vimos que la intención de Dios siempre fue la de limpiarnos de la lepra espiritual que adolecíamos antes de conocerlo. También comprendimos que no es suficiente ser sanados de la lepra espiritual, porque para agradar a Dios nos faltaba un ingrediente muy importante, la de tener fe en el Hijo de Dios. O sea, no solamente buscábamos ser limpiados, sino que teníamos que confiar en lo que Dios estaba haciendo, estar seguros de que eso era lo que necesitábamos precisamente, tener fe. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo estar confundido, puedo estar siguiendo otras iglesias, puedo estar pensando en que por allá hay una iglesia y por allá hay otra, etc. No funciona eso. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está hablando del galardón, que es la herencia y la recompensa. Cuando Jesucristo venga nos va a entregar eso precisamente. También entendimos, no solamente eso, sino que la santidad es un requisito muy necesario y muy importante para entrar en su santo reino. Porque Hebreos capítulo 12 y versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo puedo ser muy aplicado, pero hacer mi vida como quiero. Pero ¿qué es la santidad? La santidad es que Dios está morando en uno. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo preencarnado a Moisés? Quítate las sandalias, porque en el lugar donde estás santo es. ¿Por qué era santo? Porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué nosotros somos santos? Porque la presencia de Dios está dentro de nosotros, somos templos vivos del Espíritu. Entonces, si no seguimos esa santidad, nunca vamos a ver a Dios, nunca.
Nadie debería imitar la actitud que tuvieron los 9 leprosos, que no volvieron para agradecer a Dios, a Jesús, porque pensaron que con presentarse al sumo sacerdote era más que suficiente. No se dieron cuenta ellos que el sacerdote lo único que les iba a decir es: mira, ya estás libre de la lepra, puedes unirte con nosotros. Pero ¿qué le faltaba? Le faltaba el ingrediente especial, el más importante. Tuvo que ser un samaritano, un extranjero, uno que no era parte del pueblo de Dios, que volvió muy agradecido, porque estaba lleno de fe. Eso es lo que les faltaba a aquellos 9 leprosos. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y versículos 15 al 19. Lucas capítulo 17 y versículos 15 al 19. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se dio cuenta, dijo: pero ya no soy leproso. ¿Qué tengo que hacer? Agradecerle a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos quita la lepra espiritual? Agradecer a Dios también. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Increíble. Tuvo que ser un samaritano que vaya a agradecer a Dios. Y los otros israelitas, estamos bien, ya no tenemos lepra. Versículo 17, respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese para darle gloria a Dios sino este extranjero? Solo un extranjero vino a agradecer a Dios. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Ahora ya no le está hablando de sanarle de la lepra, sino lo está hablando de la salvación. Levántate, tu fe te ha salvado. ¿Y a los otros 9? No. Solo aquel samaritano de entre los 10 que habían sido sanados volvió agradeciendo a su sanador. Gracias a su fe y por su noble gesto recibió la promesa de la salvación. Claro. Suponemos que este ex leproso fue fiel hasta su muerte. Va a estar en el reino de Dios en la primera resurrección, me imagino. Este paso es tan importante que Pablo lo dejó escrito para que podamos profundizar los conceptos espirituales que leemos. Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo? ¿Qué estoy leyendo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que ante los ojos de Dios estábamos muertos debido a nuestra lepra espiritual. Estábamos muertos. Tan es así que cuando uno de sus discípulos le dijo a Jesús que antes de seguirlo le pida o le permita ir a enterrar a su padre, Jesús le dijo: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A veces los sepelios se producen en sábado y algún miembro dice: bueno, yo no voy a venir porque tengo que ir a despedir al muerto. Por favor, lea usted Mateo 8:22. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. Hace mucho tiempo una señora que aparentemente estaba interesada en la iglesia me dijo: pienso que puedo seguir las enseñanzas bíblicas acercándome a cualquier iglesia, porque se trata del mismo Dios. Eso me dijo la señora. Como yo no puedo congregarme con ustedes siempre, pienso que puedo acercarme a cualquier iglesia. Yo les respondí
que eso no era correcto. No era correcto pensar de esa manera, porque Jesucristo estableció una sola iglesia, no las muchas que están alrededor del mundo. Por eso el lugar santo del tabernáculo nos representa a nosotros, porque ahí está la menorá con 7 brazos. Cada brazo significa una de las eras de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No hay otra iglesia más. No está la católica, no están los protestantes, no están los testigos de Jehová, no están. Por mucho que digan, yo soy parte, yo soy miembro de la iglesia, yo sigo a Cristo porque Él ha fundado mi iglesia. Mentira. Ninguno de nosotros tiene su iglesia. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir otra vez. Nadie tiene su iglesia. Nosotros estamos en la iglesia de Dios, no es nuestra. Precisamente eso mismo ocurre con millones de personas que piensan que al entrar por una puerta espaciosa, Dios les va a escuchar, cuando en realidad es todo lo contrario. Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Casi antes de finalizar el Sermón del Monte. Mateo 7, claro. Mateo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, por la puerta difícil, por la puerta llena de espinas, por la puerta dificultosa, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay iglesias que tienen cientos de personas, miles de personas, que hacen sus servicios 2 o 3 veces al día. Empiezan temprano, más tarde, en la noche, recaudan mucho dinero. Y se frotan las manos y dicen, qué buen negocio estamos haciendo. Espacioso es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso es difícil ser cristiano verdadero. Es difícil, no es fácil. No digo que es imposible, es posible, pero es difícil. Segunda de Corintios, vayamos allá. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está bien nomás, parecidos a lo que me han enseñado aquella vez en la iglesia. Está bien, bien lo toleráis. Todos tuvimos que enfrentar la disyuntiva de si aceptamos o rechazamos la verdad. ¿Aceptamos o rechazamos lo que dicen las Escrituras? Felizmente la mayoría de nosotros lo aceptamos, porque nos dimos cuenta que era la única posibilidad de tener un encuentro personal con Dios. De otra manera, no lo podríamos tener. No solamente para que nos sane de la lepra espiritual, sino porque estábamos enfermos. Principalmente para que hagamos nuestra su promesa de salvación que Jesús mostró a todos los que, con humildad, se acercan a Él, como ocurrió con aquel ex leproso, que también alcanzó la promesa de la salvación. Son lecciones claves, hermanos, son lecciones profundas. Estamos hablando de algo profundo. No solamente es leer la Biblia, sino entenderla, profundizar.
Desde entonces aprendimos a correr la carrera espiritual llenos de fe. ¿Qué es la fe? La fe es lo que va a acontecer en el fondo, la seguridad de lo que Dios promete que va a hacer con nosotros. Eso es fe. Para alcanzar la meta final como genuinos campeones y vencedores. Nosotros tenemos que ser más que vencedores, como dice Pablo. Claro. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La intención de Dios siempre ha sido la de darnos la vida eterna. Eso es lo que quiere Él. Sin importar cuán graves hayan sido nuestros pecados pasados. Pudimos haber sido muy pecadores, haber cometido pecados carnales, pecados de todo tipo, antes. Con tal de que nos hayamos arrepentido de corazón después, para que Él pueda limpiarnos de toda maldad y de toda iniquidad. Claro. ¿Acaso no dijo Jesús, delante de vosotros, les dijo a los fariseos, van mujeres prostitutas y pecadoras, pero vosotros no entráis en el reino? Así es. Dios está dispuesto a perdonar, con tal de que nosotros aceptemos su perdón y pidamos su perdón. Porque para recibir la salvación necesitamos estar firmes en la fe. Firmes y adelante, como siempre cantamos algunas veces el himno. No como aquellos 9 leprosos que después de haber sido sanados de la lepra, pensaron que era suficiente presentarse ante el sumo sacerdote. Ya, listo. Se acabó. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que no estaba bien. No se dieron cuenta que su salvación era importante, como la obtuvo aquel extranjero, aquel samaritano, que sin ser parte del pueblo de Dios alcanzó la salvación. Por lo menos eso es lo que entendemos. Amós capítulo 5 y versículo 4. Amós capítulo 5. Amós está después de Joel. Amós capítulo 5, versículo 4. Dice, pero así dice el Eterno a la casa de Israel, buscadme y viviréis. 2 palabras claves que resumen todo el contexto bíblico. Ahí está encerrado todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también. Buscadme y viviréis. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la meta final en nuestra carrera espiritual? Lo podemos lograr de 2 maneras diferentes. ¿De qué manera podemos alcanzar? 2 maneras. La primera, puede cumplirse si la venida de Cristo no se realiza durante nuestra vida física. Es decir, si Dios decide hacernos dormir a la espera de escuchar la voz de Cristo para ser resucitados espiritualmente, llenos de vida abundante, como dijo Jesús. Esa es la primera posibilidad. O sea, Dios nos puede hacer dormir. Ya lo hizo con varios miembros de acá. Inclusive algunos que no conocían a algunos de ellos. Yo los conozco. Estaban bautizados y Dios los hizo dormir. Están esperando a ellos oír la voz de Cristo para levantarse del sepulcro. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 25 al 28. Para tener la seguridad de levantarse en la primera resurrección, uno tiene que estar bautizado. Si no está bautizado, entonces se va a levantar en la segunda resurrección, 1000 años después. Juan capítulo 5, versículos 25 al 28, dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, va a llegar el tiempo, el momento, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Punto y coma. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No es seguido, no está unido, sino que hay una separación. ¿Cuándo será eso? En la tercera resurrección, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, otra escritura importante también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Se trata de la misma promesa que hizo a todos los fieles que ahora duermen en Cristo. Obviamente, los que hemos perdido un ser querido, nos duele, nos lamentamos de estar solos, pero gracias a Dios sabemos que ellos van a estar en la primera resurrección. Esa es la esperanza que tenemos. La segunda posibilidad se puede realizar si, encontrándonos vivos, después de haber sido protegidos de la gran tribulación, vendrá Jesús del tercer cielo a la tierra, conforme a las Escrituras. Esa es la segunda posibilidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18. O sea, en la misma escritura, un poquito más adelante, nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No. Yo estoy vivo, pero mi ser querido durmió, está durmiendo. Ellos se van a levantar primero, nosotros después. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿ve? O sea, detrás de ellos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Por qué? Porque una vez que resuciten, podremos levantarnos a recibir a Jesucristo, que viene con sus santas miriadas de ángeles en caballos blancos para reinar en la tierra, y nosotros le vamos a ir a dar la bienvenida a las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Claro, vamos a descender hasta el lugar donde Jesús ha determinado, al frente de Jerusalén. Y luego concluye, Pablo dice: por tanto, alentaos, animaos, levantaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es el consuelo que nos queda. Solo Dios sabe cuál de estas dos posibilidades será la nuestra. Yo no la sé, ni ustedes tampoco. Ustedes no saben si van a dormir antes o no. Solo Dios lo sabe. Mientras tanto, en estos tiempos tan difíciles en que vivimos, necesitamos mucha fe que nos ayude a confiar en Dios, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. Cuando un problema nos aqueja, no debemos acudir a Dios por ese solo motivo, sino que debemos mantener nuestro contacto personal con Él siempre, cada día, cada hora, cada mes, cada año, para que Dios perdone nuestras debilidades y nos proteja de los males que nos rodean, lo cual nos permita seguir creciendo en gracia y conocimiento. Isaías,
Isaías, capítulo 55, casi al finalizar el libro. Capítulo 55. Versículo 6 al 9. Dice: buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Eso ocurre exactamente ahora. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántas veces nos va a perdonar Dios? ¿70 veces 7? No, siempre. Siempre que nosotros doblemos las rodillas pidiendo perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el versículo 8, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son chiquititos en comparación con lo de Dios. Dios es infinito en misericordia, infinito en poder, inmortal por sí mismo. Mientras que nosotros somos como pequeños gusanitos, pero que Dios nos valora. Sabemos que la sabiduría es una fuente espiritual muy importante, porque evita que seamos engañados por Satanás, porque él es un experto en confundir y en hacer caer del pecado. Obviamente nosotros no estamos predispuestos a pecar, pero podemos caer por debilidad. Podemos tropezar por debilidad, pero él está ahí. Y como el velo del templo ya está roto y tenemos acceso directo al Padre, entonces no tenemos que esperar que sea a las 9 de la mañana, servicio de la mañana, o las 3 de la tarde, servicio de la tarde, sino cualquier momento nos podemos acercar a Dios, estando en cama, estando caminando, estando viajando, en cualquier momento. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Más claro no puede ser, ¿verdad? Dios es el único que puede quitar los pecados del hombre, nadie más, siempre que haya dado los pasos bíblicos necesarios. Estoy hablando del arrepentimiento, estoy hablando de una contrición profunda de corazón para pedir perdón a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Listo. Y esto aconteció como una muestra, como una prueba, como algo preliminar, diré más bien la palabra, de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Los 5 servicios, los 5 sacrificios que hacía Israel. Todo eso apunta a Cristo. Son pocos los que piensan que debido a sus pecados no son dignos de acercarse a Dios, tal vez porque aparentemente se encuentran adormecidos. Yo tengo miedo de acercarme a Dios porque he sido muy pecador. Por favor, relájese, medite, límpiese de todo pensamiento malo y acérquese a Dios pidiendo perdón por ello. Efesios capítulo 5 y versículo 14 al 16.
despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjese, despiértate tú que duermes, que estás adormecido. Levántate de los muertos. No es que estemos en el cementerio, no está hablando del cementerio. Está hablando de los muertos que viven aquí en este mundo. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No importa cuán pecadores hayamos sido anteriormente, acabo de decirlo y lo vuelvo a repetir, porque sabemos que Dios siempre perdona a todo aquel que se arrepiente de su vida pasada. Por eso hemos entendido la palabra de Jesús cuando, después de haberlo sanado a aquel enfermo en el estanque de Betesda, y al encontrarse en el templo le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál era la cosa peor? Ser lanzado al lago de fuego. De modo que con nosotros ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. Necesitamos estar despiertos, no adormecidos. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos compró no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que ha hecho Cristo. Apocalipsis capítulo 1 y versículos 5 al 6. Apocalipsis capítulo 1 y versículos 5 al 6. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Tenemos que agradecer a Dios por medio de Jesucristo. Oramos a Dios a través de Jesucristo. Así es. En conclusión, por supuesto que es bueno empezar la carrera. Claro, una persona que se arrepiente, qué bien que esté empezando su carrera espiritual, pero eso no es suficiente. Lo que realmente importa es cruzar la meta. No quedarse a medio camino, como ocurrió con tanta gente de Israel. Quedaron postrados en el desierto, muertos. Y para lograrlo debemos luchar la buena batalla de la fe para recibir la corona incorruptible de gloria y de vida que Jesucristo nos ofrece. No perdamos nuestra corona, queridos hermanos. De otra manera, el pecado puede conducirnos a un callejón sin salida. Solo hay un camino que debemos seguir: buscar el perdón de Dios, arrepentirnos de nuestra vida pasada y permitir que Dios sea parte de nuestras vidas, para que nuestra transformación espiritual sea completa. Por ahora estamos transformándonos, pero todavía nos falta. Solo cuando comenzamos a vernos realmente como somos, entonces entendemos lo que es el arrepentimiento y su benevolente perdón. Debemos vernos como en un espejo, como dije hace un momento, para saber dónde estamos fallando. A veces necesitamos escuchar las maravillas de Dios para que nuestra fe se motive. Mientras tanto, no nos quedemos solo con el milagro de la sanidad. No nos vayamos a casa como lo hicieron aquellos 9 leprosos. Suficiente. Que tal vez lo hicieron para estar con su familia, porque no consideramos la gran importancia que hizo Jesús con ellos, porque solo Él puede librarnos de la muerte eterna. Propongámonos en buscar afanosamente la salvación, manteniendo nuestra fe viva con una estrecha relación personal con Dios. Eso es lo que les deseo a todos ustedes.